Bienvenidos a Mujeres en el Ecuador. En el capítulo de hoy hablaremos sobre las mujeres en el periodismo ecuatoriano, con sus presentadores Félix Delgado y Xiomara Pérez. Oye, ¿escuchaste de eso de que Helen Quiñones ahorita ya está en un canal súper popular allá de Estados Unidos dando las noticias? ¿En serio? ¿Cómo así? No sé, o sea, vi que como que desde que estuvo en MasterChef, como que subió full su popularidad. Entonces ahorita ya se fue para allá y le está yendo full bien. Wow, o sea, es una gran diferencia a lo que era con Zoila Ugarte, ¿sabes? La verdad no conozco mucho de Zoila Ugarte. Verás, de lo que yo sé, Zoila Ugarte nació en Zaruma y previamente fue una escritora, periodista y fue feminista también en el siglo XX. Fue la primera mujer directora de un periódico en el Ecuador, que fue en El Telégrafo. Pero te digo, no la conozco muy bien. ¿De qué temas hablaba o de qué? Verás, ella defendía mucho los derechos de la mujer, la educación, como ya te dije, el feminismo. ¿Sabes? También lideró la Sociedad Feminista Amor y Orden, esto promoviendo la educación y los derechos de la mujer. Oye, pero súper chévere. Yo, la verdad, no he escuchado mucho de ella. Pero lo que sí sé es como que la mujer la pasó difícil, la pasó mal para poder llegar ahí a tener un puesto. Y el que ella haya sido la primera en tener un puesto, directora de un periódico, es chévere. O sea, tienes razón, como dijiste, o sea, lo pasaron full mal porque había mucha brecha de género en los medios de comunicación. Porque aunque había muchas mujeres en el periodismo, los puestos de liderazgo seguían siendo ocupados mayormente por hombres. Sí, o sea, respecto a eso sí he escuchado de que por esas diferencias salariales siempre la mujer ganaba menos, y en sí no solo en el mundo del periodismo, sino en todo el mundo, de que siempre la mujer ganó menos que un hombre a pesar de hacer el mismo trabajo. Pero igual claramente esto se vio afectado por los estereotipos. Siempre, claro. Estereotipos y discriminación, porque como que también a las mujeres periodistas se les daba temas muy suaves o delicados porque se creía de que ellas solo podían entender eso o podían explicar eso, mientras que a los hombres sí se les da, y tal vez al día de hoy sigue existiendo eso, que se les da de que la política, la economía, y puede que muchas de las mujeres no hayan ni siquiera querido de esos temas. Claro, igual, o sea, a muchas mujeres le juzgaban por su apariencia en lugar de por el lugar de trabajo que estaban, ¿sabes? Por cómo se veían, como te dije, era por lo que más le juzgaban. Y aquí entra igual el acoso, porque muchas periodistas denunciaron acoso en las redacciones y en el campo laboral, ¿sabes? Por los colegas y los jefes y así. Y también, o sea, con lo mismo que cómo se ven y cómo se les juzga mucho al momento de, en realidad, mujeres o periodistas que están presentes en la televisión o que son la imagen de algún canal, son un blanco de ataque misógino, o sea, para amenazas, comentarios, que lo mismo, atacan sus cuerpos, más que las ideas que están presentando, más que sus talentos, y como que el público mismo también es el que ataca a las mujeres y dificultó el ingreso de estas a ámbitos más importantes del periodismo. Igual como eran mujeres, tenían mucho peligro en las coberturas de temas sensibles como el de la corrupción, el narcotráfico, la política, ¿sabes? Porque eran más vulnerables a recibir amenazas mediante estos temas, ya que, tú sabes, hasta actualmente es muy sensible hablar de eso por toda la corrupción que hay. Claro, de hecho, al día de hoy, yo he escuchado muchos casos, de hecho he escuchado un caso de que los típicos que los narcos, de alguna forma la mujer que se presenta en televisión se vuelve objeto de deseo, entonces como que se intenta acercar más y al final por miedo o por lo que sea caen en estos conflictos de crimen organizado y así, y todo eso por ser mujeres y por estar en la televisión. Sí, o sea, tenían igual mucha sobrecarga del trabajo, como tú sabes que es el periodismo. Tenían muchas dificultades como para equilibrar su carrera con su vida personal, familiar, ya que en el periodismo, o sea, tienen horarios exigentes, tú sabes, de hora a hora, tal y así.
Y más, o sea, el periodismo es como que cuando sucede algo debes estar presente y al menos Claro, antes, en ese momento. ajá, y al menos antes de que en la historia hace mucho tiempo, o sea, por los años de Soy Logarte, era muy común que una mujer debía de tener hijos, debía de estar casada, entonces, obviamente primero en sí era difícil que tuvieran un trabajo. Claro. Y ahora encima más, periodismo, que es tan demandante, que es de que no tienes un horario estable, sino que siempre debes estar atento porque siempre están pasando cosas Claro, alrededor. te pueden llamar en cualquier momento. Exacto. Entonces, y con esto, o sea, estas dificultades que se les presentan vienen la falta de políticas de apoyo hacia las mujeres. Y como, por ejemplo, lo mismo que te decía de lo de la maternidad, que al menos actualmente ya no es como un estereotipo que una mujer debe de tener hijos, entonces, pero al menos antes, cuando las mujeres empezaron a ingresar en el periodismo, obviamente era necesario una política que las ayudara, o sea, no tenían licencias de maternidad adecuadas y no se les daba una flexibilidad laboral para también así ellas ya digamos que tengan su vida, su familia, pero también desarrollarse profesionalmente. Claro, igual por eso, o sea, ahora en la actualidad es full feo que haya falta de representación en las mujeres ahora, porque a pesar de su gran participación en los medios, aún hay pocas mujeres en paneles de opinión o los análisis políticos, como pasó este fin de semana. Y además esta cobertura informativa a veces refuerza los estereotipos de género, que como que limita mucho a las mujeres que están en el periodismo, si es que digamos... No, tú sabes la típica imagen, el típico estereotipo que es de que una mujer está en el periodismo 90, 60, 90 claro. Y como que cierra, o sea, a pesar de que puede que existan ya muchas mujeres que están dentro de este mundo, como que cierra el círculo para que el resto de mujeres con cuerpos diferentes o lo que sea, o sea, el estereotipo europeo que se nos ha impuesto de que cierran esta puerta a mujeres que tal vez no cumplen con esto. Claro, y por eso igual les ven como que si son falta de capacidad de periodística, sí. ¿Sabes? O sea, a pesar de que por los tantos años que se ha luchado, lamentablemente el día de hoy continúa presentándose ese estereotipo y dificultándole a la mujer entrar a este mundo. E igual, para llegar a este punto en el que Soy Logarte llegó a ser directora de un periódico, fue bastante difícil porque en realidad como empezaron a adentrarse las mujeres fue como maestras, como escritoras, que solo difundían sus ideas en las aulas de sus colegios o en revistas femeninas, que también ellas mismas fueron las que fundaron. Claro, como dices, igual solo estaban de escritoras o solo sacaban las ideas, las noticias, pero a ellas no le daban el protagonismo que necesitaban como para, o sea, no que necesitaban, sino que se merecían por... Claro, o sea, porque, misma, por ejemplo, ese concepto se lo suele llamar como la invisibilización, que es como que literalmente iluminan a las mujeres de este campo, o las intentan ocultar, a pesar de que están presentando grandes aportes. Y en esos tiempos era como que los hombres daban las noticias. Exacto. Entonces ellas como que no tenían el mérito de la Y además, o sea, como que estaba esto de que, no miedo, sino que no querían dejarlas porque feminizaban la profesión, claro. Y eso era lo que un hombre, lo único que no quería es que ser femenino, al menos en esos tiempos y tal vez en el día de hoy también. E igual, como decíamos, las mujeres que sí llegaron a lograr al día de hoy tener un espacio dentro de este mundo, normalmente sigue ese estereotipo de que la mujer debe estar en este tema de farándula, claro. Que la mujer solo sirve para eso, o incluso también aunque existe, no sé, las mujeres en deportes, aunque existen, son muy pocas, o sea, si es que tú ves en un... Claro, igual muy pocas en noticias o de temas políticos. Sí, y si ves un foro, digamos que es un foro de 6 periodistas, claro. Uno de ellos es mujer, claro. Los otros 5 son hombres, entonces como que a pesar de todas las luchas que han presentado las mujeres, o sea, en todos estos años que son de varias décadas, claro. Lamentablemente sigue presentándose esta discriminación al día de hoy. Y a pesar de todas estas dificultades, volvemos a lo de Helen Quiñones, o sea, mírala ahora a ella que está en Estados Unidos haciendo... Claro, y te digo, o sea, la dificultad, su única dificultad, digamos, no fue ser mujer. También es una mujer negra que nace en la pobreza en Esmeraldas. Bueno, o sea, y de eso es de que te digo, porque ella, no recuerdo muy bien, pero ella estuvo en un canal muy pequeño de radio ahí en
en Esmeraldas, y un día de la nada, supongo que como que su trabajo llegó a las oficinas de Teleamazonas y la llamaron, y durante mucho tiempo ella estuvo trabajando ahí. Ella al día de hoy es como que muy agradecida. Claro, full tiempo pasó ahí en Sí, Teleamazonas, ¿no? son varios años, y hasta el momento en el que la llaman de Houston, para Houston, para trabajar en Univision. Y pues ahora está trabajando ahí. ¿Y es presentadora ahí? Sí, es presentadora, pero o sea, de que a pesar de haberse ido, como que ella sigue muy orgullosa de sus raíces, en muchos espacios, no necesariamente digamos en la TV, pero en muchos espacios promueve mucho las causas sociales, principalmente de víctimas de violencia, y también para visibilizar la cultura afroecuatoriana. Claro, a su diferencia Zoila Ugarte, ¿sabes? Ya que ella trabajó en una época donde las mujeres tenían casi nula participación en la prensa y la política. Claro, y o sea, hay una gran diferencia comparado a como Helen, que como mencionamos antes, aún existen esas barreras, pero tuvo muchas más oportunidades de trabajo comparado a lo de Zoila Ugarte. Claro, igual Zoila en su época se enfocó más en la lucha feminista y la escritura, ¿sabes? Y igual también sigue enfocándose mucho Helen en esto, pero también principalmente en lo que es la cultura afroecuatoriana. Como mencioné antes, como que ella defiende, es muy orgullosa de su cultura, es muy orgullosa de sus raíces, y no se avergüenza de mostrarlo en televisión, no se avergüenza de mostrarlo en redes sociales, y creo que es algo mucho de admirar de Helen Quiñones, y cómo, o sea, mostrando esto llegó al puesto donde está actualmente. Claro, el impacto de Zoila en el ámbito, ¿sabes? O sea, en todo lo de la carrera fue más como académico y político. No tanto como probablemente lo que sé de Helen. ¿Me puedes explicar? Pues, o sea, más que Helen no se adentró mucho, como te dije, de que en eso académico y político, se adentró mucho más al periodismo internacional y al entretenimiento. Claro, igual ambas tienen muchas similitudes, ya que son referentes femeninas en el periodismo ecuatoriano. Igual se destacaron en sus respectivas épocas. Y lo que, como hemos estado mencionando mucho, ambas utilizaron su voz para defender causas sociales. Obviamente, por la época fueron diferentes causas sociales y diferente forma, porque obviamente las preocupaciones de Zoila Ugarte en el siglo XX son muy diferentes a las preocupaciones de Helen Quiñones. Entonces, como que ambas utilizaron su voz, ambas se dedicaron a esta visibilización de, por un lado, Helen, la cultura, y Zoila su lucha por los derechos de la mujer, claro, cuando apenas tenían algún espacio en el periodismo. Claro, igual hubo muchos desafíos, como mencionaste, de los desafíos de género y la discriminación que sufrieron en su camino profesional. Esto igual, o sea, igual la Zoila tuvo mucho destacamiento en el periodismo impreso, o sea, en el comercio. Claro. Y Helen en la televisión y en los medios internacionales, como está ahorita, ¿sabes? Entonces, siento que eso es algo que mucho ha cambiado mediante las épocas. Y siento que, o sea, es muy importante destacar, es como esa diferencia, de que esta diferencia entre estas dos mujeres, que ambas han tenido un rol increíblemente importante dentro del periodismo ecuatoriano, obviamente ambas con diferentes luchas por las diferentes épocas que eran, pero también muy importante hablar de esto, es presenciar como, a pesar de todos estos años que de esta lucha, siguen existiendo esta cierta discriminación, siguen existiendo este cierto rechazo a las mujeres en ciertos espacios, que, como repito, es de que muy importante de que todos los que estemos escuchando esto y todos los que llegamos a entender este tema, recordar para poder eliminar estas barreras que limitan a las mujeres a entrar a ciertos espacios, que no solo el periodismo, sino que en diferentes facultades también. Claro, es igual en todo ámbito. Y bueno, muchachos, esto fue el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Y adiós. Chao.